Perfecto. Bien, la anterior semana estábamos viendo el tema de, bueno, pues, la anterior clase ya estábamos viendo el tema de lo que son los conflictos desde la anterior semana, miércoles, el lunes, la forma de exponer, de ver los conflictos en torno a la creación de la historia. Insisto, esto va a tener que ver con la última parte de lo que es la materia, que es la creación de un cortometraje. Entonces, en función de eso, no, siguen ingresando, ya. En función de eso es que estamos viendo estos detalles, básicamente con la intención de ver, de observar, de conocer bien el tema de los conflictos, cómo vamos a poder ponerlos dentro de la historia, la dosificación de los mismos, de manera de que nuestro cortometraje, más allá del tema, y entiéndanme bien esto, más allá del tema de lo que es la edición, porque seguramente vamos a encontrar algunas dificultades, ¿sí? Todavía, ya cuando ustedes estén en la materia de posts, entonces ahí sí ya van a encontrar cada uno de los detalles técnicos por sobre todo. Entonces, más allá de los elementos de edición que hacen a postproducción, más allá de aquello, vamos a centrarnos en la historia misma y cómo vamos a recrear y crear esta historia. Entonces, va en función de aquello todos los elementos que observamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora, nos corresponde ver lo que es la estructura narrativa clásica. Donde vamos a tener, y partimos siempre, cuando hablamos de lo clásico, partimos de la estructura de fundamental, así, el pilar fundamental de introducción, desarrollo y final. Pero nos vamos a dar cuenta que va a haber elementos que son intermedios, que están adicionados a estos tres básicos, sumamente básicos, que van a permitir que nosotros generemos esos picos de atención también. Por lo tanto, vamos a ir haciendo nuestra historia atractiva. Y he ahí todo el proceso de escribir, todo el proceso de tener en mente qué es aquello que queremos mostrar como tal. No solamente decir, ya no quiero una historia de ficción donde todos los personajes sean, qué sé yo, cualquier elemento. No, ya nos hemos dado cuenta que el manejo de los personajes también va a ser importante, el que estos tengan y manejen los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, empecemos por el primero, que es el de la introducción. Cuando presentamos a los personajes, entonces todas las historias van a tener por orden lógico eh, que mostrarnos quiénes son los personajes al inicio, de quiénes vamos a ver los conflictos, de qué se trata, etcétera, etcétera. Entonces es importante que al inicio, en esta introducción, que sería el primer paso de nuestra estructura narrativa, tengamos a los elementos donde nos van a mostrar el personaje, el lugar donde se va a desarrollar, donde se van a desarrollar las acciones y los hechos. Entonces acá es donde vemos al personaje eh, que está desarrollando sus actividades y justo dice acá, ¿no? Una situación de normalidad. O sea, el sujeto está en lo normal de su rutina y de su vida. Es previo a los conflictos. ¿Por qué? Porque justamente ahí nos va a permitir identificar quién es el sujeto, qué hace el sujeto, quiénes además están alrededor del sujeto para introducirnos en la historia. Ya cuando termina la historia, evidentemente vamos a saber, hablando rápidamente, este es había sido el buenito, este personaje como tal, con nombre y apellido, por así decirlo, cumplía esta función. Y no en un análisis de la película así bien estricto, no, sino simplemente el hecho de reconocer al personaje y obviamente más cuando nos gusta, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son los personajes como tal. Entonces se presenta el ambiente y los personajes, ¿sí? Introducimos a las personas que van a observar dentro de nuestra historia.
¿sí? Un momento previo a la acción dramática. ¿Por qué? Porque acá evidentemente no va a haber conflictos, no va a haber situaciones de problema como tal. Consiste en una situación de normalidad inicial. Ahora, puede haber alguna historia, yéndonos al plano cinematográfico, puede haber alguna historia que empiece eh, en, en algún conflicto. Puede que veamos eso, que hay un conflicto como tal que se está desarrollando en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Más adelante, a través de algún elemento que hayamos visto también en la anterior clase, o sea, vamos a retroceder en la historia o nos vamos a adelantar en la historia, dependiendo de la idea del director, que nos va a mostrar ese grado de normalidad. O sea, al inicio su forma de ser atractivo es justamente de atraer a la gente, es mostrarnos esos detalles del problema, qué es lo que ha pasado. Pero va a haber un momento que nos va a llevar a ese grado de normalidad, ¿sí? A esa situación de normalidad, para que nosotros de la misma manera reconozcamos qué pasaba, o sea, qué estaba sucediendo antes de los conflictos como tal, ¿sí? Vamos a el punto número 2, ¿sí? De esta estructura narrativa que estamos mostrando, ¿sí? La exposición o premisa básica. Ya al menos tenemos una noción de lo que es una premisa como tal, ¿sí? Entonces, una vez que hemos empezado con lo que es la introducción, una vez que ya tenemos las características de empezar a contar la historia, le estamos mostrando dónde es el ambiente, quiénes son los personajes, más o menos qué es lo que cómo se muestran como tal, cómo se los ve en pantalla, cuál es su forma de ser, estamos empezando a ver eso. En el punto número 2 de exposición es donde vamos a empezar de alguna manera con el tema de las acciones, ¿sí? Y al decir acciones, vamos a mencionar la acción como tal, ¿sí? Entonces acá no podemos, en el anterior elemento no podemos mostrar todo el tiempo las características de una introducción, ¿no? O sea, todo el tiempo, o que ¿a qué me refiero con todo el tiempo? A que se vaya extendiendo con demasiado tiempo eh, las características de mostrar, ¿no? Del lugar, donde se desarrollan los hechos, no, o sea, no es que es en la primera escena, pero sin duda va a ocupar un espacio corto dentro de nuestra producción, ¿sí? Pues acá iniciamos la acción dramática, vamos activando el interés del espectador, ya nuestro personaje, aquel que va a ser parte del desarrollo de los problemas, los conflictos y obviamente al final la solución, ya se va aproximando al conflicto de la historia. ¿Sí? Entonces como que ya nos va dando pautas de, este como que quiere hacer algo, este como que busca esto, ya no estamos dando cuenta cuál es aquel elemento dentro de la pirámide que habíamos observado, ¿no? De querer, de poder, ¿no? De hacerse, ya nos va dando una pauta como tal, ¿sí? Entonces acá, ya en torno a eso que pueda querer el personaje, en torno a esas intenciones dentro de la historia, se van manifestando los estados de carencia, ¿sí? Ya es que he empezado, estoy en el lugar, en el ambiente, en la ciudad, en la calle, la situación en familia, en pareja, en el trabajo, voy mostrando ya las dificultades como tal, ¿no? O sea, pero yo busco, yo apunto aquello, es decir, el personaje, ¿sí? Y evidentemente ahí también ya tenemos esa introducción a lo que van a hacer, como estábamos viendo los personajes, a las situaciones, a las locaciones, a los lugares. Entonces ahí las fuerzas también ya, que cuál es más o menos, ¿no? Quién ya se va mirando chueco, quién se va mirando feo, por así decirlo, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, eh, ya acá es donde vamos entrando, vamos introduciendo al personaje y a las personas que van a observar. Hay un detalle. El primero, obviamente, es uno bien referencial y bien contextual. El primer elemento, que es la introducción, es bien referencial y bien contextual. Este ya empieza a desarrollar, ¿no? Ya empieza a mostrar, como decía, las intenciones de qué se trata, más o menos qué es lo que voy a observar. Por lo tanto, va a estar estrechamente ligada a lo que es la siguiente etapa.
Ya. Como tercer punto tenemos el punto de confrontación, ¿sí? De esa situación que veíamos de introducción, de esa otra situación que todavía mostraba cierto grado de normalidad, en el punto número 2, en la premisa. Um, pero ya había las intenciones como tal, ¿no? Un cambio en la situación, en lo que observábamos y veíamos. Ya va a aparecer el conflicto, ¿sí? Ya va apareciendo el conflicto, donde, bien lo dice el texto y la diapositiva, vamos rompiendo esa normalidad que había, ¿sí? Esa normalidad que veíamos ya desde el inicio, que se manifestaba de alguna forma acá en la premisa. Vamos rompiendo esa normalidad, ¿sí? Entonces, de aquella situación, ¿no? Que ponía como un ejemplo muy rápido del sujeto que está con la familia, en el trabajo, en la calle, XX lugar, ya la historia va entrando a ese conflicto, ¿sí? Ya nos damos cuenta de las intenciones reales, en el otro era una aproximación, en este sí ya podemos observar la situación del sujeto como tal dentro de la historia, ¿sí? Este conflicto central, nos dice la diapositiva, envuelve al personaje principal y permite que la historia avance. Claro, ya no podemos estar ni introduciendo todo el tiempo con los lugares, tampoco podemos estar mostrando simplemente intenciones de lo que pueda realizar. Por lo tanto, la dosificación de cada uno de estos elementos dentro de la estructura narrativa dramática para que nosotros podamos identificar, a ver, dentro de mi historia, cuáles son estos elementos, ¿sí? Que voy a utilizar y que van a dar a entender a la persona esta estructura, ¿sí? Sin que sea algo sumamente cortado, ¿no? Que sea algo natural, que se muestre de una manera natural. Vamos al 4, que es el punto intermedio. Y nosotros ahí vamos a darnos cuenta en la parte inferior. Si nos damos cuenta, ahí vamos el 1, el 2 y el 3, como que van dentro del tiempo, de la lógica de mi estructura, la dosificación, ¿no? Más o menos los tiempos como están por ahí. El punto intermedio, que es el 4, donde si acá ya teníamos los conflictos, sí, ya aparece el conflicto principal, ¿no? El sujeto que ahí está buscando las fuerzas como tal que ya se manifiestan netamente, pues en el punto intermedio el conflicto ya es más fuerte, se complica progresivamente hasta el punto en que el personaje parece no poder superarlo. Nos va a llevar a una situación donde a través de distintas acciones y decisiones, el sujeto va a estar en su crisis emocional, bueno, es un decir, en el conflicto mayor, ¿sí? En el peor momento, como dice la diapositiva. La situación más difícil del sujeto que a nosotros nos tenga en una situación de tensión, de decir, oye, ¿qué va a suceder? No la va a lograr, o sí tengo la esperanza de lograr en un grado de empatía que podamos conseguir con las personas, ¿sí? Está en el peor momento donde este sujeto quizá no la va a hacer. ¿En torno a qué? En torno al querer, en torno al poder, ¿no? Que veíamos en, que veíamos en las clases anteriores, ¿no? La estructura, la guía que nosotros teníamos, ¿no? En torno al querer, al poder como tal. Y llegamos al punto de resolución que va a estar ahí muy de la mano, muy pegado. Después, obviamente, de distintas acciones, decisiones que tomen, que le lleven al sujeto a tomar determinados rumbos como tal en la historia, que aparentemente muestran de que, uy, no, está mal. Vamos al otro que es inmediato pegado ahí. Verán que en el anterior punto tenemos un margen de tiempo, tenemos un margen de historia que nosotros podríamos poner ahí donde están justamente las acciones y decisiones que el personaje va a ir haciendo. Entonces no es inmediato del 1, 2 y 3, ¿verdad? No es inmediato. Le damos su tiempo. Pero pegado a este va a estar el punto de resolución, donde después de ponerle en ese punto extremo de tensión al sujeto, a nuestro personaje, ya va a empezar a ver y le vamos a empezar a mostrar a las personas que nos van a observar ya
los indicios también de solución de aquello. Por lo tanto, empezará a conocer la respuesta a ese problema, ¿sí? ¿En torno a qué también? En torno, aunque suene muy repetitivo, en torno a sus acciones y las decisiones, porque en función de aquello él se dará cuenta, él, ella, el personaje como tal, se dará cuenta de, ya, esto podría ser, después de tanto problema, acá podría haber una solución como tal. Entonces, acá eh, es como que va imaginando, va dándose cuenta de aquella situación, ¿sí? Entonces, aún no pone en marcha la solución, ¿sí? Aún no pone en marcha la solución. Por eso es un punto de resolución, ¿sí? Pero la historia va a ir cambiando de rumbo y como les decía al inicio, no va a estar muy separada ni de la anterior ni de la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque justamente en función de lo que vea, esta podría ser mi solución, esta podría ser la solución en torno a las acciones y decisiones que tome, y ahí nos vamos al punto máximo, no el clímax como tal, que va a estar inmediatamente pegado a lo que es el anterior punto, ¿no? De resolución, ¿sí? Y acá el clímax sí va a ser una parte importante. Todas las partes van a ser importantes en el sentido de que si las manejamos y las dosificamos de manera adecuada, pues vamos a necesitar de la anterior, vamos a necesitar de la siguiente. Ahí la importancia de que nosotros podamos identificar en nuestra historia al momento de ponerla en práctica las características de esto, ¿sí? Y el clímax sin duda va a ser una de las partes que ahí va a llamar nuestra atención en función de lo que representa, ¿no? Entonces acá ya las voluntades de lucha se enfrentan en ese encuentro final. ¿Sí? Acá el punto donde realmente de ese punto de resolución, ahora sí ya lo voy a ir a enfrentarlos, el personaje va a ir a confrontar aquello, ¿para qué? Para llegar a su objetivo, ¿no? Pero ya es la instancia ya pues de máxima tensión, el pico más alto que podríamos tener de atención. Evidentemente nuestra historia va a tener ciertos picos de atención. Quizás acá podríamos ponerle la mayor intensidad, porque en la introducción, no, bonitos paisajes y demás, o las características de las imágenes que voy a mostrar en función de lo que son los planos. Acá va a ser el elemento donde quizá nuestro pico de atención debería dar, pues, estar en su máximo esplendor como tal, ¿sí? Se enfrentan, las voluntades de lucha se enfrentan, y obviamente donde una de ellas, en función de las acciones y decisiones, va a salir, eh, va a ganarle a la otra, ¿sí? El punto de máxima tensión, como les decía, el punto de máxima tensión en la historia, pero también podría ser el de máxima atención, ¿sí? Para que las personas realmente puedan observar y decir, wow, o sea, acá pasa algo, ¿ya? Momento que genera mayor atención por parte del espectador. El estado de carencia que se satisface es normalmente el del personaje principal. Sí, en algunas ocasiones el del antagonista, en torno a cómo vamos desarrollando nuestra historia. Porque tenemos un protagonista y un antagonista, lo que no siempre quiere decir de que respetemos la lógica de la novela mexicana, no el buenito, el malito, no, dependiendo de su historia también, ¿sí? El estado de carencia que se satisface es normalmente el del personaje principal y en algunas ocasiones el del antagonista. Esto lo repetimos. Este puede resultar frustrante para el espectador y también brindar un mensaje equivocado o negativo. ¿Sí? En este punto, las decisiones de los personajes son definitivas e irreversibles. ¿Por qué? Porque por los tiempos como tal, los tiempos que tenemos en la elaboración del corto, los tiempos que tenemos en la elaboración del mediometraje o del largometraje. Eh, Ahí, ¿dónde voy a poner en el tiempo que yo tengo para la realización? Eh, y no un tiempo de calcular así, a ver cuánto tengo que presentar, ya 20 minutos, no, sino en función de qué, en función de todos estos puntos que estoy observando, ¿sí? Por lo tanto, acá ya no va a haber pues la posibilidad de retroceder, acá lo que suceda acá ya es irreversible como tal y es aquello que se está viendo.
El clímax debe evocar reacciones emocionales en los personajes y en la audiencia como tal, ¿no? El hecho de haberlo conseguido y el cómo lo está consiguiendo, ¿no? Ah, sí, es que se siente identificado y ahí entran el uso y el manejo de las emociones, ¿no? La sorpresa, el miedo, la rabia como tal. El, el, acá las emociones van a jugar un factor muy importante. Es, es algo bastante interesante el tema de las emociones aplicadas a lo que es distintos elementos de lo que es la parte de comunicación, la parte de marketing, en función de cómo nosotros mostramos determinadas situaciones. ¿Por qué? Acá hago un paréntesis un poquito, porque las emociones van a jugar una función muy, muy especial bajo el criterio de que las emociones van a estar de manera innata en cada una de las personas. Todos ustedes van a tener emociones, muy distinto de los sentimientos. Las emociones, fisiológicamente hablando, van a ser parte íntima de nosotros. Por lo tanto, desde que somos nosotros niños, vamos a sentir y vamos a ir aprendiendo a manejar eh, algunos más antes, otros demorarán más tiempo, estas emociones. El hecho de que, por ejemplo, nosotros nos enojemos, pues iremos medianamente manejando. Pero si tú te enojas y empiezas a golpear paredes y a golpear a toda la gente que está a tu alrededor, pues evidentemente tienes un problema. Pero las emociones van a afectarnos porque son parte natural e innata de nosotros y vamos a tener emociones básicas como tal, ¿no? La sorpresa, el miedo, la alegría, la tristeza como tal, la sorpresa, la aversión, que van a ser emociones básicas de la persona. Ahí de repente se acordarán de la película Intensamente, que tiene mucho que ver con eso. Muchos elementos, la mayoría de sus elementos son reales en torno a lo que siente, a lo que actúa, cómo actúa nuestro organismo, ¿sí? En función de ciertos elementos que van relacionados, ¿no? Con el estudio fisiológico de las personas, el estudio mental, las neurociencias también están ahí muy metidas en función de qué reacciones tiene. Entonces, en estos elementos es donde nosotros podemos apelar allá, cerrando paréntesis, podemos apelar a usar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones van a generar distintas reacciones en las personas, en nosotros. Cuando nosotros, y ahí la publicidad también entra bastante, ¿no? En el manejo, en el uso de las emociones aplicadas a lo que son las campañas, a lo que es el marketing como tal. Antes en la materia que erróneamente era lenguaje de la imagen, ahí yo explicaba estos detalles, ¿no? De las emociones aplicadas a una campaña. ¿Por qué? Porque el hecho de que, por ejemplo, tú veas una persona que está maltratando un animalito, por ejemplo, dentro de los cánones normales, dentro de los parámetros normales de una persona que no tenga algún tipo de característica extraña, mental, eh, si vemos que una persona está siendo maltratada, un animal, perdón, que está siendo maltratado, vamos a adquirir cierto grado de empatía. Vamos a adquirir cierto grado de empatía, incluso se va a manifestar con un tema de rabia, bronca. Si nosotros tenemos una persona ahí al lado que está haciendo esto, sin duda nuestra reacción va a ser en función de velar por la persona, por el animalito indefenso, por la criatura indefensa. Si lo vemos a través de una red social que vamos viendo constantemente entre lo que es nuestro celular, etcétera, etcétera, pues evidentemente habrá cierta impotencia, pero al mismo tiempo habrá una característica eh, de bronca, de rabia, de no poder hacer algo, ¿sí? Y de incluso apuntar, ¿no? A la persona que está haciendo esto. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Y para qué les digo esto? Porque en ese momento nuestro cerebro va pues reaccionando y se van activando distintas partes de nuestro cerebro. Y esa es la razón de que las personas pueden ir prestándole mayor o menor atención a algo.
Y cuando hablamos de que le presta mayor atención producto de estos elementos que estudia la neurociencia, erróneamente se le dice el neuromarketing, muy erróneamente, eh, va a generar un proceso de recordación, que las personas puedan recordar sin esfuerzo, sin mayor esfuerzo, aquello que le has presentado, aquel estímulo que le has dado, de manera de que pues sea fácilmente, vale, la redundancia, recordado. Entonces, es ahí donde nosotros, ¿no? Y ahí volvemos a lo que es el trabajo que vamos realizando. El clímax debe evocar reacciones emocionales en las personas, que se sienta dentro de la historia, que se identifique de repente con uno o con otro personaje, ya sea el protagonista o el antagonista, dependiendo de nuestra historia, obviamente, ¿no? Y que en esa situación pues vaya sintiendo cada una de estas características, ¿sí? El punto último de este clímax, el punto de mayor tensión y atención, que habrá más acción que diálogos. Entonces, una de las características que nos va a llevar después del punto de resolución a ese clímax es que va a haber más acción que diálogos. Por lo tanto, los diálogos evidentemente van a ser un complemento, pero las acciones van a ser aquellas que van a llevarnos a ese punto de tensión para el personaje y mayor punto de atención para las personas que vamos a observar aquella historia. Y por último, bueno, no último punto, el penúltimo, el número 6 dice, es importante mantener las proporciones adecuadas, eso lo habíamos visto desde el inicio, en cada una de estas etapas, dependiendo del tiempo que vamos a trabajar. Insisto en esto, en un largometraje vamos a tener la capacidad obviamente de extendernos más y de que nuestros conflictos sean mayores, por lo tanto, si son mayores conflictos voy a necesitar más tiempo. En un tiempo más reducido, como puede ser el cortometraje, evidentemente los conflictos van a ser menores. No voy a poner mucho conflicto. ¿Por qué? Porque nuestro personaje se va, como se dice vulgarmente, se va a chipar, se va a confundir y nosotros vamos a confundir a las personas que están observando. ¿Sí? Entonces hay que dosificar cada uno de estos elementos de manera que sean agradables a la vista de las personas, pero por sobre todo se entiendan, que por sobre todo la persona pueda entender bien nuestra historia y que obviamente que esté atenta, que esté pegada a aquello que le mostramos a la historia, que le vamos desarrollando y mostrando, pero que entienda, que no se confunda en la historia, que no haya una cara, pero y no es que él ha hecho esto, no es que debería hacerlo de otra manera, etcétera, etcétera, no, sino que realmente entienda la historia como tal, ¿sí? Nos dice, ¿no? Ya que de otra forma el nivel de tensión y atención del espectador va a bajar, puede bajar bruscamente o antes de tiempo. Entonces es como algo secuencial, como un fade, ¿no? Vamos introduciendo, va captando de alguna manera nuestra atención, qué sé yo, a través de las imágenes, los recursos audiovisuales que puedo usar. Voy al siguiente punto, ya como que empieza los problemas, me va llamando la atención y así me voy manteniendo la presencia misma del sujeto de nuestros espectadores en nuestra historia, ¿sí? La estructura demuestra que el conflicto abarca más del 80% de toda la historia como tal, ¿sí? Además de esta que es la clásica o lineal, estructura clásico-lineal, existen también otras curvas narrativas, estructuras narrativas, perdón, que permiten contar una historia, la circular, la paralela, la convergente o la secuencial. Sin embargo, se recomienda no aplicarlas hasta no haber dominado la estructura lineal, ya que exigen mucha mayor práctica y conocimiento de elementos de dramaturgia como tal, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a esto? Ya que tenemos unos minutitos breves para cortar la sesión y empezar otra. ¿Alguna consulta, por favor, que puede ser importante? Creo que el momento que nosotros armemos, digamos, nuestro cortometraje, tenemos que especificar qué es cada uno de estos o directamente ya, o sea, esto es para que nosotros lo sepamos y lo pongamos en práctica. Miren, deberíamos hacerlo para que tengamos por lo menos la idea, ¿no?
y lo vamos a hacer, pero no algo que nos cause demasiado problema, pero sí vamos a mencionarlo. Vamos a mencionarlo en función de tener por lo menos la idea clara de que ustedes tengan la idea clara y de que yo pueda tener un poquito la, la relación de lo que van haciendo. Entonces sí lo vamos a manifestar, pero de una manera también muy sencilla. Sí, sucede esto, va a pasar esto y vamos a hallar la relación entre un punto con otro punto y demás. Pero no algo que nos complique la vida, ¿sí? No algo que tengamos que explicar, qué sé yo, una especie de resumen de cada uno de los puntos, no, sino de que sea elementos que van a ir entrando y que vamos a ir observando de manera que vayan avanzando en la historia. Sí, este es el 3 por así decirlo, ¿no? Claro, ¿y dónde está el punto 2 el punto uno? ¿Estás realmente mostrando? O sea, muy básico como tal, Alexandro. Muy bien, gracias, Lick. Bien, ¿dudas, preguntas? Ya, acabo ya ganar 3 minutos. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta igual, vamos madurándola, vamos pensándola y al momento de volver a iniciar la sesión, les pido de que me la hagan conocer. Vamos a tener 3 minutitos, 4 minutitos en lo que guarda la clase. Levántense, por favor, dense una vueltita, coman algo, tráiganse algo para comer. ¿Ya? Les espero, por favor, en 4 minutitos. Lick, Lick. Gracias, Sí, Lick. Disculpe, tenía una consultita, solo por que mi favor. internet estaba fallando hace ratito. En cuestión a los órdenes de los puntos, puedo empezar tal vez, no sé, por el desenlace y empezar en el inicio, digamos, tal vez, algo así. A ver, otra vez, empezar en el desenlace. Ajá, y terminar en el inicio, digamos, o algo así, digamos. Eh, O, es muy complicado, ¿por qué? Porque si empiezas ya en tu desenlace, que es la parte entre el punto 6 y 7, entonces ya estás mostrando tu historia, entonces ya, ¿para qué, digamos, la veo, no? El detalle es no mostrar ciertos elementos porque los vas a ir desarrollando. Ahora, hay otras estructuras, como bien lo decíamos, hay otras estructuras, pero que, ¿cómo lo manejamos? Primero manejemos la estructura lineal, manejemos este tipo de estructura. Entonces acá, a diferencia de la realización que hemos, de la forma que hemos utilizado al momento de hacer el tutorial, voy a utilizar este estilo y demás, acá vamos a manejar la estructura lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente vamos a tratar de no complicarnos la vida, de tener esta relación y ya evidentemente, dependiendo de las características de las otras materias en post y demás, quizá tengan la opción de hacer nuevamente un corto y manejar algún otro tipo de estructura, pero por el momento nos manejamos en lo lineal, no nos vamos a complicar. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros mostramos al inicio ya el desarrollo, el final, en qué termina, si gana el bonito o el malo, por poner como ejemplo, entonces ya para qué observamos, ¿sí? Entonces nos quita esos puntos y picos de atención. ok, Lick, está bien, gracias. ¿Listo? Entonces, por favor, coman algo, levántense, tráiganse algo para comer y volvemos en 4 minutos.